Dios les bendiga, hermanos. Espero y se encuentren bien en esta tarde-noche. Vamos a aprender, a conocer un poco más de la palabra de Dios. Algo que yo sé que la mayoría conocemos muy bien. Y pues espero pueda ser de recordatorio, recordarnos nuestra posición, lo que estamos haciendo como hijos. Y vamos a empezar hablando primeramente con el escritor de esta carta, que es Pablo. Pablo se dirige en esa carta hacia la ciudad de Éfeso, a los hermanos que están en Éfeso. En Efesios podemos ver que Pablo, como les decía, él se quiere darles un mensaje porque él estaba al tanto, de algunos problemas, dificultades que estaban pasando estos hermanos en Efesios. Entonces, él de buena manera les redacta esta carta con el fin de instruirlos, animarlos, recordarles y fortalecerlos mediante la palabra de Dios y palabras de ánimo, ¿verdad? Recordemos que Éfeso era la capital de la provincia romana en Asia, que hoy se puede conocer como Turquía. Era una de las ciudades más importantes y tenían, por decirlo así, ellos, ¿cómo les puedo decir? Ellos alardeaban de que tenían una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, ¿qué era? El templo de la diosa Diana o Artemisa. Entonces, solo con conocer ese dato, sabemos que la palabra de Dios tuvo sus conflictos en esta ciudad. Pablo tuvo sus dificultades con los residentes de esta ciudad. Entonces, porque en Hechos conocemos también que se da este conflicto en la ciudad, que hace que Pablo le piden y le ruegan que él no se meta en el conflicto, que Pablo quería ir a defender en Hechos, pero tanto los amigos que tenían una posición alta, y conocían a Pablo, le dijeron que no lo hiciera, que tomara distancia. Y otra persona apaciguó todo este conflicto que se produjo por medio de los herreros, personas que hacían estatuas que se vendían de la diosa en el templo de la diosa Diana. Entonces, el problema era que sus negocios iban a perder ventas, se iban a ir abajo. ¿Por qué? Porque Pablo poco a poco iba predicando la palabra. Y sabemos que la palabra es el evangelio. Entonces, las buenas noticias. Y eso les incomodaba, les molestaba. Por eso ese conflicto que vemos en Hechos. Entonces, Pablo visitó brevemente la ciudad en su segundo viaje. Como les digo, que eso pasó en Hechos, capítulo 18, y dice que Pablo enseñaba en las sinagogas y que en ese poco periodo de tiempo dejó al cuidado, de la predicación a Aquila y a Priscila, para que ellos siguieran predicando la palabra. Que más adelante también les apoya a Apolos para seguir predicando, un predicador muy elocuente, dice la palabra. Entonces, más adelante dice que Pablo regresa nuevamente a Éfeso
en Hechos 19 y de capítulo 19 y 20, ya por un periodo de tiempo más largo, que son 3 años. A pesar de la oposición, ¿no?, de los ciudadanos, muchas personas creyeron y el evangelio se seguía expandiendo en Éfeso. Otros más que ayudaron a Pablo fue Timoteo, Oníforo, y Pablo, como les decía, estaba muy preocupado de la ciudad de Éfeso, porque la mayoría de creyentes eran gentiles. Y todos los problemas que estaban pasando era acerca de la adivinación, enfocados más que todos sobre la diosa, ¿no? Se estaban desviando del evangelio. No simplemente habían creído, sino que ellos estaban haciendo parte de idolatría. Entonces, eso era lo que a Pablo le preocupaba. Entonces vemos que él en esa carta, primeramente, él habla acerca de las bendiciones otorgadas a la iglesia. Que eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y también lo vuelve a mencionar en el 3:21, que dice: A Él se ha dado la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. También vemos que Pablo les recuerda a estos hermanos en Efesios sobre la posición, su posición. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos desde el capítulo 1, desde el versículo 3 al 21. Ahí Pablo habla acerca de nuestra posición como hijos de Dios. Entonces, después, más adelante, Pablo menciona también que tenemos que estar agradecidos con Dios, la alabanza a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que somos. Y eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos del 3 al 14. Después Pablo también hace una petición a Dios por los hermanos, ¿no?, que están en Efesios, que eso lo vemos en el capítulo 1 de los versículos 15 al 23. Y así Pablo sigue con las promesas de los creyentes. Les recuerda a los hermanos las promesas que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha prometido en el cielo, todo lo que Él tiene para nosotros, cielos nuevos y tierras nuevas, y toda bendición celestial, que hemos sido salvados por su gracia, y que hemos sido reconciliados a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, Pablo enfatiza mucho estos temas y estos puntos. ¿Por qué? Por la situación que estaban pasando estos hermanos en Éfeso. Él sabía muy bien lo que los hermanos necesitaban escuchar. ¿Para qué? Para que ellos recordaran primeramente quiénes son y en qué han creído. Porque hay veces en nuestro diario vivir nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos nuestro propósito,
que nuestro propósito no es estar levantándonos, trabajar, llegamos, comemos, nos dormimos, día siguiente lo mismo. No, no es una rutina. Entonces, eso nos tiene que poner a pensar, ¿no? En nuestra situación y en dónde estamos parados y a dónde nos estamos dirigiendo. Continúa Pablo también diciéndonos que nos acerquemos más a Dios y que estemos unidos. Eso lo dice Pablo siempre en el capítulo 2 de Efesios. Le recuerda a los hermanos la unidad, es decir, nuestra unidad como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, el apoyarnos unos a otros. Es decir, si sabemos que un hermano está pasando dificultad, apoyarle. Claro, sí, estamos en la disposición, ¿no? Porque si no estamos en la disposición de hacerlo, pues muy difícilmente se puede. Entonces, pero si sabemos que podemos hacerlo, debemos apoyarnos unos a otros, porque somos hermanos en Cristo. También Pablo, ya en el capítulo 3, nos dice sobre el modelo para los creyentes. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos regirnos en nuestra vida cristiana? Ahora que somos, ¿qué? Hijos de Dios. También un plan. ¿Cuál es ese plan? El plan que Pablo menciona en el capítulo 3 es acerca del plan de salvación para los no judíos, es decir, nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense que primordialmente el pueblo escogido había sido Israel. Pero como Israel rechazó a Cristo, Dios nos dio la oportunidad a nosotros de ser parte, de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. ¿Mediante qué? Mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Esa muerte que pagó todos nuestros pecados. Esa muerte que nos limpió, nos purificó, nos justificó, que satisfizo la ira y la justicia de Dios, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces ese plan de salvación, que ahora ya no era solo para Israel, sino que ahora es accesible para todo el mundo, para toda persona que lo escuche y lo crea. Entonces, el plan de salvación se extiende. Después Pablo, en el capítulo 4, nos menciona la conducta apropiada en la iglesia. Cómo debemos actuar en la iglesia. Cómo debemos de ser como miembros de la iglesia. Nuestra nueva vida en Cristo. Todo eso a modo de que los hermanos en Éfeso y también nosotros, ¿no?, podamos aprender y sabernos guiar de la mejor manera. Las actitudes que caracterizan a los creyentes en el mundo. Aquí Pablo también enfatiza nuestra forma de ser en el mundo. Es decir, que nosotros debemos ser diferentes. Porque nuestra forma de hablar, de actuar, de dirigirnos hacia las otras personas. Yo sé que no es fácil. Yo sé que afuera pues es muy complicado. Yo diría que 5 minutos es mucho. 5 minutos.
porque siempre va a haber alguien que nos saque de nuestra poca paciencia, digo yo, ¿no? Entonces es muy difícil, pero claro, si lo hacemos en nuestras fuerzas, pero si estamos en Dios, todo es posible, porque el mundo, sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, eso siempre tenemos que tenerlo en mente. Las personas siempre nos van a estar viendo. Desde el momento que sabemos que vamos a la iglesia, la gente ya tiene un radar encima de nosotros. Sabe todo lo que hacemos, cada vuelta que hacemos, lo que decimos. Y vas a la iglesia. Y predica y me dijo eso. O me robó con tanto. Entonces, son situaciones que en el mundo Satanás siempre nos va a estar juzgando, siempre nos va a señalar. Entonces eso nosotros siempre tenemos que estar conscientes, ¿no? Que en nuestro diario vivir siempre el enemigo va a estar al acecho de nosotros. Entonces Satanás siempre anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Después vemos que Pablo también nos habla acerca de vivir en armonía con otros creyentes, a ser empáticos, a ser buenos hermanos en Cristo, que también es difícil. No siempre nos llevamos bien, no siempre andamos de buen humor. El hermano no me saludó, anda enojado, ya no me habla. Entonces, Abilio no me dio pan. Entonces, son situaciones que tendremos que ser más conscientes, ¿no? Y no dejarnos llevar por nuestras emociones. Porque si nos dejamos llevar por nuestras emociones, es posible que en muy poco tiempo la iglesia quede vacía. ¿Por qué? Porque no nos llevamos bien, el hermano me dijo esto, que no me saludó. Entonces, a veces nos comportamos como niños, cuando no debería de ser así. Entonces, porque se supone que ya somos hijos de Dios, estamos creciendo en la palabra de Dios, ya deberíamos de ser personas maduras, según la palabra de Dios. Entonces, después Pablo nos vuelve a decir que vivamos y actuemos diferente a los inconversos. Entonces, todos estos detalles nos dan a entender que en Efesios habían hermanos que sí eran creyentes, habían puesto su fe en el sacrificio de Cristo, eran salvos, pero su andar diario no reflejaba que eran salvos. Posiblemente estos hermanos iban al templo de Diana a orar, a exaltarla, entonces, o hacían acciones que no eran conforme a la voluntad de Dios, a lo que Pablo les había predicado y las había instruido en Efesios. Entonces, por eso Pablo les exhorta a vivir diferente a los incrédulos, porque ahora somos hijos de Dios, ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. También Pablo nos dice que aprendamos a vivir bajo el control del Espíritu Santo, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que no seamos nosotros tomando decisiones, que sea primero Dios, ¿qué debo hacer en esta situación? Guíame para tomar la mejor decisión y que se haga tu voluntad. A veces tenemos que detenernos y pensar un poco, ¿no?, lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Pablo sigue mencionando sobre la conducta apropiada de los creyentes.
se lo vuelve a enfatizar. Entonces, después Pablo habla acerca de las relaciones familiares, acerca de las relaciones laborales. Entonces vemos que este problema en Éfeso era grande, era muy grande. ¿Por qué? Porque no solamente afectaba individualmente, ¿no? Sus acciones, su forma de vivir, sino que también afectaba a las familias y hasta en los aspectos laborales. Y para finalizar, Pablo toca el punto de el campo de la lucha espiritual, que es donde nos vamos a centrar ahora. Me tomé el tiempo de tocar todos los puntos, a hablar un pequeño resumen de lo que es Efesios, de lo que Pablo habla en Efesios. ¿Por qué? Porque Pablo termina diciéndole a los hermanos, a nosotros, que tenemos una lucha espiritual. Entonces, ¿y esta lucha espiritual tiene días? ¿Tiene fecha? No, esta lucha espiritual es día con día. No hay una fecha que decir los fines de semana el diablo nos va a atacar más. El día de semana, pues, de lunes a viernes no, va a estar más tranquilo. No. La lucha espiritual es diaria, es constante. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, aquí vamos a meditar en esta noche, en esta lucha espiritual, en esa constante batalla que vamos a tener. Y Pablo menciona que Dios nos prepara con una armadura. Dios nos da una armadura. Eso quiere decir que ya no solo somos hijos de Dios, ahora somos, ¿qué somos? ¿En qué nos convertimos si nos dan una armadura? En soldados, ¿verdad? Ahora somos soldados. Entonces, tenemos que prepararnos para estas batallas diarias, constantes. Entonces, Pablo nos habla acerca de esta armadura. Y por favor, quiero que busquemos Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y me dan un amén cuando lo tengan. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Ok. La palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas
encendidas del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica, y en espíritu manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, me quedé, ya me perdí. El 18, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando con todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable sea dado el don de la palabra, y dé a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, del cual yo soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame sin ningún temor, que es como debe hacerlo. Aquí vemos que Pablo recalca, ¿no?, al finalizar, que él está en cadenas. Recordemos que Pablo, cuando escribe esa carta, está encarcelado. Entonces, él tiene, por decirlo así, sus propias aflicciones, sus propias batallas, pero eso no lo detiene. Al contrario, lo motiva más a apoyar a sus hermanos que están afuera, que están predicando o que están pasando momentos difíciles de incertidumbre en su fe y diario vivir. Entonces aquí vemos que Pablo nos dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Les vuelve a recordar que se mantengan firmes, que confíen en el Señor, en el poder que Dios tiene para poder ayudarnos día con día. Que sabemos que el Señor siempre está con cada uno de nosotros. Él va donde quiera que nosotros vayamos. Él es el que nos da la fuerza e inteligencia a través del Espíritu Santo, tanto para realizar nuestras actividades diarias como para predicarles la palabra a otra persona. Entonces, en el versículo 11 dice, revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Aquí ya Pablo ya menciona la armadura de Dios. Entonces ya vamos conociendo lo que va a ser las partes de esta armadura y en qué consisten. Él nos dice, revístanse, es decir, que nos pongamos la armadura para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Nos está diciendo que el diablo nos va a atacar. Entonces sabemos que, como todo soldado, ¿no?, si tiene su traje puesto y sabe que va a ir a la batalla, sabe que se va a encontrar con enemigos, con su enemigo, con personas que lo van a atacar, que lo van a querer herir. Entonces, asimismo nosotros tenemos que verlo desde esa perspectiva. Como hijos de Dios, Satanás siempre está al acecho, siempre pensando una manera de cómo atacarnos, cómo lo va a hacer, de qué manera, a través de quién, de qué forma. Satanás sabemos que es muy astuto, es un ser muy inteligente, no tenemos que subestimarlo.
Entonces, pero por eso Pablo nos da en esta palabra, nos da la forma en la cual nosotros nos vamos a defender y también nos vamos a atacar, porque no solo nos vamos a defender, sino que también podemos atacar. Entonces, en el versículo 12 dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto quiere decir que nuestra batalla no es física, no es que vamos a salir a la calle a pelear, a irnos a dar de trompones, como dicen con la gente, a decirle cosas. No es eso. No es que el Señor dice esto. No. Pablo enfatiza que nuestros enemigos son seres espirituales, son seres no visibles, es decir, son demonios. Entonces, que constantemente van a estar ahí alrededor de nosotros. Obviamente ellos se van a manifestar de muchas maneras y normalmente siempre lo van a hacer a través de otras personas inconversas. Entonces, por eso nosotros tenemos que ponernos nuestra armadura y estar firmes en Dios. El versículo 13 dice: por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Pablo nuevamente nos recuerda: pónganse toda la armadura, porque van a venir días malos. Y si no están bien preparados, no van a poder estar firmes, no van a poder aguantar la batalla. Un ejemplo, si solo nos ponemos, más adelante lo vamos a ver, pero si solo nos ponemos la coraza, es decir, la pechera, y si solo nos ponemos el casco, ¿estamos listos para la batalla? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque no llevamos escudo, no nos vamos a poder defender. Sí podemos, como decir, prevenir en el pecho y en la cabeza, pero no vamos a estar así todo el tiempo, ¿no? Va a llegar un punto que la coraza se va a romper, el casco se va a romper, nos van a herir y hasta ahí se muere. Entonces, tenemos que equiparnos bien, tenemos que ponernos toda la armadura. Y ya desde el siguiente versículo vamos viendo las partes de esta armadura. ¿Qué es lo que significa? Pablo dice: por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Vuelve nuevamente Pablo a decirnos: manténganse firmes en el Señor. Confíen en el Señor. Vistámonos de la armadura. Y primeramente nos dice: pongámonos el cinturón. Podríamos decir que es como un cincho, pero obviamente más grueso, que cubre toda la parte de la cintura. Y él dice que lo fajamos, es decir, que lo apretemos, no que lo vamos a dejar flojito para que no nos soque mucho, no, que lo apretemos. ¿Qué quiere decir eso? Que
Porque él dice, por tanto, manténganse firmes, fajados con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra. Es decir, la verdad que nosotros creemos, en lo que nosotros confiamos. La seguridad que nosotros tenemos, primeramente. ¿Por qué? Porque si no estamos seguros, eso quiere decir que el cinturón está flojo. Si nosotros no estamos seguros de lo que creemos, de lo que somos, ese cinturón va a quedar flojo. Tenemos que estar muy firmes en lo que creemos, en nuestra verdad como hijos de Dios. Y después nos dice, revestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, como les había mencionado antes, sería como la pechera. Después del cinturón iría la pechera. Esta nos protege, obviamente no, la parte del pecho y todo el torso, pero espiritualmente la pechera nos protege el corazón, es decir, el corazón con la justicia que viene de Dios. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser justos, saber hacer lo correcto y principalmente tener dominio de nuestras emociones, sentimientos y lo que decimos y hacemos, porque eso influye bastante. Y luego Pablo menciona que dice que con los pies calzados con la disposición de predicar del Evangelio de la paz. Entonces, el Evangelio se convierte ¿en qué? En nuestras sandalias, botas, como quieran visualizarlo. Ya si es una armadura moderna o antigua, ¿no? El Evangelio se convierte en nuestro calzado. Es decir, que nosotros debemos estar firmes en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es nuestro fundamento, es lo que creemos, es lo que vamos a transmitir a otras personas. ¿Para qué? Para que estas personas también sean salvas. Entonces, debemos saber muy bien o estar conscientes de quién creemos y lo que creemos, porque ese es el fundamento, esa es nuestra base espiritual. De lo contrario, pues consideraría yo que si no, pues estaríamos descalzos, ¿no? No tendríamos algo firme en donde apoyarnos. Y luego Pablo más adelante menciona, además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiadas del maligno. Aquí Pablo nos está diciendo, ¿no?, que nos equipemos el escudo de la fe. Entonces, ya tenemos una idea de lo que es el escudo de la fe, es decir, confiar en Dios. Tener esa confianza de que a pesar de las adversidades, de los problemas que estemos enfrentando, sabemos en quién confiamos. Sabemos dónde tenemos puesta nuestra mirada. ¿Por qué?
Porque la fe es fundamental. Si no tenemos fe, vamos a flaquear. Porque si no tenemos fe, nos vamos a desanimar, nos vamos a poner depresivos. Entonces, si eso pasa, entonces ya no tenemos un escudo. Eso quiere decir que los dardos del enemigo nos van a afectar directamente. Es decir, somos más vulnerables al ataque del enemigo. Entonces, por eso nuestra fe tiene que ser fuerte, sólida en Dios. Yo sé que no es fácil, pero confiando en Dios a través del Espíritu Santo, se puede. Todo es de confiar en Dios. Más adelante dice, cúbranse con el casco de la salvación y cúbranse con el casco de la salvación. Ahora Pablo nos dice que ya nos pusimos el cinturón, ya nos pusimos la pechera, ya nos pusimos nuestras sandalias, ya estamos firmes, ya tenemos el escudo, tenemos una fe sólida. Ahora nos ponemos el casco, que es importante. Y el casco representa el tener cuidado de nuestros pensamientos, lo que pensamos diariamente. Tener ese cuidado, ese autocontrol, dominio propio de pensar antes de hablar. ¿Por qué? Porque eso va a influir muchas veces en las decisiones o en las situaciones que estemos pasando día con día. Porque podemos andar de mal humor o porque no dormimos bien, entonces contestamos mal y eso va a generar conflicto, que muchas veces pues solo genera problemas y cuesta después a futuro solucionarlo. Entonces el casco nos ayuda a esos pensamientos, a tener cuidado con los malos pensamientos. Y después nos dice que esgrimamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Después Pablo nos dice que tenemos una espada con la cual podemos atacar. Y esa es la palabra de Dios. Entonces, ahora la pregunta es, ¿nuestra espada la cuidamos todos los días? ¿La pulimos? ¿La limpiamos? Yo no tengo una espada, hermano, más. No lo digo de una forma literal. Si sabemos que nuestra espada es la palabra de Dios, eso quiere decir que nosotros nos defendemos a través de la palabra. Quiere decir que dependiendo cuánto conocimiento tengamos de la palabra de Dios, así nos vamos a poder defender. Dependiendo cuánto tiempo dediquemos a aprender más de Dios, así vamos a poder defendernos de los comentarios de las personas allá afuera. Porque a veces las personas nos van a preguntar cosas. ¿Que vos vas a la iglesia? Entonces, ¿por qué es esto? No sé. Y entonces, a veces las personas dicen, ¿y entonces a qué va la iglesia? Entonces, recordemos, como les digo, que la gente afuera no va a tener piedad con nosotros. La gente afuera es cruel, no tiene misericordia de nosotros. Y nosotros, como hijos, debemos ponernos nuestra armadura para que esos dardos, esos comentarios no nos golpeen tan fuerte. Nos van a golpear, sí nos van a golpear, pero no nos van a herir
de gravedad. Entonces, más adelante Pablo dice también: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por los santos. Pablo también nos recuerda que la importancia de la oración también va de la mano con la palabra de Dios. Si nosotros tenemos nuestra espada, pero también tenemos que hablar con nuestro Padre a través de la oración, para que Él nos pueda guiar y poder usar nuestra espada de la mejor manera. Entonces, y también Pablo les dice que oren unos por otros. Es decir, eso nos da a entender que tenemos que estar unidos, apoyarnos en oración, unos a otros. Porque hay veces uno no sabe los problemas que están pasando los demás. Normalmente no lo sabemos, ¿no? Somos muy reservados. Entonces, pero por eso Pablo les anima y les dice que oren unos por otros, para que así también se fortalezcan en el Espíritu. Y después les dice que oren por Él, para que Él pueda llevar la palabra de Dios de la mejor manera hacia los demás. Entonces, recapitulando, ya para ir finalizando, me pasé un poquito. Entonces, recordemos, Pablo en Efesios empieza, ¿no? Primeramente, recordándonos quiénes somos, lo que somos. Después nos ayuda en nuestro diario vivir, nos ayuda a actuar de la mejor manera como miembros de la iglesia. Nos dice que nos apoyemos unos a otros, que seamos prudentes al hablar, que seamos diferentes a los inconversos. Entonces, Pablo toca todos estos puntos en Efesios y finaliza con la armadura de Dios. Eso nos da a entender que después de instruirnos, después de decirnos cómo debemos actuar, qué es lo mejor para la unidad en la iglesia, Pablo nos da la armadura para que nosotros día con día nos podamos defender. Empezamos con la primera parte, que es ¿cuál? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era? La parte de la armadura, la primera, el cinturón, ¿verdad? El cinturón de la verdad. Estar firmes en lo que creemos. Y después sigue la coraza de justicia, es decir, nuestra forma de actuar tiene que ser justa y recta. Luego, el calzado de nuestros pies, es decir, en lo que estamos apoyados, que es el Evangelio. Ese es nuestro firmamento, es con lo que nosotros vamos a ir al mundo a predicar. ¿Por qué? Porque es lo que creemos, en nuestra convicción, el saber que Cristo un día vino a ese mundo a morir por cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, que fue sepultado y resucitó al tercer día, por amor a nosotros, nos redimió con su sangre preciosa, a pesar de lo que somos, bueno, de lo que íbamos a hacer. Dios lo hizo por amor a nosotros. Luego también continuamos con el escudo, que es nuestra fe.
Luego seguimos con el casco de salvación. Ese casco que nos ayuda en nuestros pensamientos a tener dominio propio. Y por último, es nuestra espada, ¿no? Con lo que vamos a atacar al enemigo, que es la palabra de Dios. Quiero que busquemos, ya para finalizar, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, eso nos dice, ¿no? ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Cómo actúa la palabra de Dios? Dice que penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu. Estamos hablando que es algo más allá de lo físico. Algo que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y que discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hermanos, con esto solo queda, ¿no? Siempre tener en mente esa armadura que está a nuestra disposición y que deberíamos de ponerla, ¿no? Diariamente en nuestra batalla, que es día con día, porque tenemos un enemigo muy formidable que es Satanás y todos sus ángeles, ¿no? Pero nosotros sabemos que como soldados tenemos un Padre todopoderoso que está siempre con nosotros peleando nuestras batallas. Entonces hay que estar siempre firmes, y el mensaje o la conclusión sería siempre tratar la manera de buscar más de Dios, de crecer en su palabra y confiar más en Él, para que nuestro día a día Él nos pueda ayudar a librar todas nuestras batallas. Oramos para finalizar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por todo y cada una de tus bendiciones, Padre Celestial. Te confesamos que hemos